Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, siempre nos complace verlos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Permítanme, en nombre de todo nuestro equipo, darles la bienvenida a esta nueva reunión. En primer lugar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento por... Esto se refiere tanto a nuestra actividad profesional como a las cuestiones de provisión de los ministerios, nuestras embajadas y consulados generales, con todo lo necesario para la exitosa resolución de las tareas planteadas. También quisiera destacar la presencia de los colegas de la administración del presidente aquí presentes. Los gobiernos, la Asamblea Federal, los órganos del Poder Ejecutivo, estamos invariablemente comprometidos con la interacción y coordinación más estrechas en la implementación de una política exterior unificada que define el presidente de Rusia y que está registrada en la concepción de la política exterior de nuestro país. Usted firmó la última versión de la concepción en marzo del año pasado. Guiados por las directrices estratégicas contenidas en ella, trabajamos activamente para fortalecer nuestras posiciones en la arena internacional, garantizar la seguridad y crear las condiciones externas más favorables para el desarrollo. Priorizamos el fortalecimiento de los vínculos con los países de la mayoría mundial, el sur global y el este global. Y en consecuencia, estamos redistribuyendo nuestros recursos materiales y de personal, dirigiéndolos hacia las áreas que son más demandadas en las nuevas condiciones geopolíticas. También quiero decir que estamos brindando activamente asistencia para establecer conexiones exteriores de Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Zaporilla y Jersón. Con este fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha establecido sus representaciones en Donetsk y Lugansk y ha fortalecido la capacidad de la representación en Simferópol. Estoy seguro de que la reunión de hoy permitirá concretar todas las direcciones de nuestro trabajo práctico en la arena internacional. Permítanme cederles la palabra. Muchas gracias. Estimados colegas, buenas tardes. Me alegra darles la bienvenida a todos ustedes. Al inicio de nuestra reunión, quiero agradecerles por su arduo trabajo en interés de Rusia y de nuestro pueblo. Nos reunimos en una composición tan amplia en noviembre de 2021. Desde entonces, han ocurrido muchos eventos trascendentales, tanto en el país como en el mundo. Por lo tanto, considero importante evaluar la situación actual en los asuntos globales y regionales, así como asignar las tareas correspondientes al Departamento de Política Exterior. Todas ellas están subordinadas al objetivo principal: crear condiciones para el desarrollo sostenible del país, garantizar su seguridad y mejorar el bienestar. Trabajar en esta dirección en las complejas y rápidamente cambiantes realidades modernas requiere de todos nosotros una mayor concentración de esfuerzos, iniciativa y perseverancia. No solo debemos reaccionar a los desafíos actuales, sino también formar nuestra agenda a largo plazo. Junto con nuestros socios, proponemos discutir en el marco de un debate abierto y constructivo las opciones para resolver esas cuestiones fundamentales que preocupan no solo a nosotros, sino a toda la comunidad mundial. Repito, el mundo está cambiando rápidamente. Ya no será como antes, ni en la política global, ni en la economía, ni en la competencia tecnológica. Cada vez más estados buscan fortalecer su soberanía, autosuficiencia, identidad nacional y cultural. Los países del sur y este global están saliendo al escenario, y el papel de África y América Latina está creciendo. Siempre, desde los tiempos soviéticos, hemos hablado de la importancia de estas regiones del mundo, pero hoy la dinámica es completamente diferente. Esto se está volviendo evidente. También se ha acelerado notablemente el ritmo de transformación en Eurasia, donde se están implementando activamente una serie de grandes proyectos de integración. Precisamente sobre la base de la nueva realidad política y económica, hoy se están formando los contornos de un orden mundial multipolar y multilateral. Este es un proceso objetivo,
refleja la diversidad cultural y civilizacional que, a pesar de todos los intentos de unificación artificial, es orgánicamente inherente al ser humano. Estos profundos cambios sistémicos inspiran optimismo y esperanza. La afirmación de los principios de multipolaridad y multilateralidad en los asuntos internacionales, incluyendo el respeto al derecho internacional y una amplia representatividad, permite resolver juntos los problemas más complejos en beneficio común. Esto ayuda a construir relaciones y cooperación mutuamente beneficiosas entre Estados soberanos en interés del bienestar y la seguridad de los pueblos. Tal imagen del futuro está en consonancia con las aspiraciones de la gran mayoría de los países del mundo, y lo vemos, entre otras cosas, por el creciente interés en el trabajo de una asociación universal, como BRICS, basada en una cultura especial de diálogo de confianza, igualdad soberana de los participantes y respeto mutuo. En el marco de la presidencia rusa de este año, promoveremos la integración fluida de nuevos participantes de BRICS en las estructuras de trabajo de la asociación. Pido al Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores que continúen el trabajo sustantivo, el diálogo con los socios, para llegar a la cumbre de BRICS en Kazán en octubre, con un conjunto significativo de decisiones acordadas, que marcarán la dirección de nuestra cooperación en política y seguridad, economía y finanzas, ciencia, cultura, deportes humanitarios. En general, creo que el potencial de los BRICS le permitirá con el tiempo convertirse en una de las instituciones reguladoras clave del orden mundial multipolar. En este sentido, señalaré que ya está en marcha la discusión internacional sobre los parámetros de interacción entre los estados en un mundo multipolar y la democratización de todo el sistema de relaciones internacionales. Con nuestros colegas de la Comunidad de Estados Independientes, hemos acordado y adoptado un documento conjunto sobre las relaciones internacionales en un mundo multipolar. Hemos invitado a nuestros socios a discutir este tema en otras plataformas internacionales, principalmente en la OCS y los BRICS. Estamos interesados en que este diálogo se desarrolle seriamente también en el marco de la ONU, incluyendo un tema tan fundamental y vital para todos como la creación de un sistema de seguridad indivisible. En otras palabras, la afirmación en los asuntos mundiales del principio según el cual la seguridad de unos no puede garantizarse a expensas de la seguridad de otros. Recordemos que a finales del siglo XX, después del fin de la aguda confrontación militar e ideológica, la comunidad mundial tuvo una oportunidad única de construir un orden seguro y justo en el ámbito de la seguridad. Para ello, no se requería mucho. Una simple capacidad de escuchar las opiniones de todas las partes interesadas y una disposición mutua para tenerlas en cuenta. Nuestro país estaba dispuesto precisamente a ese trabajo constructivo. Sin embargo, prevaleció otro enfoque. Las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, consideraron que habían ganado la Guerra Fría y que tenían el derecho de determinar por sí solas cómo debía organizarse el mundo. La expresión práctica de tal cosmovisión se convirtió en el proyecto de expansión ilimitada del bloque del Atlántico Norte en el espacio y en el tiempo. Aunque, por supuesto, había otras ideas sobre cómo garantizar la seguridad en Europa. Pero a nuestras preguntas justas respondían con excusas del tipo de que nadie planeaba atacar a Rusia y que la expansión de la OTAN no estaba dirigida contra Rusia. Las promesas hechas a la Unión Soviética y luego a Rusia a finales de los años 80 y principios de los 90 sobre no incluir nuevos miembros en el bloque fueron olvidadas tranquilamente. Y si las recordaban, se referían con una sonrisa a que esas garantías eran verbales y por lo tanto no vinculantes. Siempre, tanto en los años 90 como más tarde, señalamos el error del curso elegido por las élites occidentales. No solo criticaban, advertían, sino que ofrecían opciones, soluciones constructivas. Subrayaban la importancia de desarrollar un mecanismo de seguridad europea y mundial
que fuera aceptable para todos. Quiero subrayar esto, para todos. Una simple enumeración de las iniciativas que Rusia ha propuesto a lo largo de estos años ocuparía más de un párrafo. Recordemos al menos la idea del Tratado de Seguridad Europea que propusimos en 2008. Los mismos temas se abordaron en el memorando del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que fue entregado a Estados Unidos y la OTAN en diciembre de 2021. Pero todos nuestros múltiples intentos de hacer entrar en razón a nuestros interlocutores, explicaciones, exhortaciones, advertencias y solicitudes de nuestra parte, no recibieron ninguna respuesta. Los países occidentales, seguros no solo de su rectitud, sino también de su fuerza y capacidad para imponer al resto del mundo lo que quisieran, simplemente ignoraban otras opiniones. En el mejor de los casos, proponían discutir cuestiones secundarias que, en esencia, resolvían poco, o temas beneficiosos exclusivamente para Occidente. Mientras tanto, se hizo evidente bastante rápido que el esquema occidental, proclamado como el único correcto para garantizar la seguridad y la prosperidad en Europa y el mundo, en realidad no funciona. Recordemos la tragedia en los Balcanes. Los problemas internos acumulados en la antigua Yugoslavia se agudizaron bruscamente debido a la grosera intervención externa. Ya entonces se manifestó en todo su esplendor el principio fundamental de la diplomacia occidental, profundamente defectuoso e infructuoso para resolver conflictos internos complejos, a saber, acusar a una de las partes, que por alguna razón no les gusta mucho, de todos los pecados y descargar sobre ella todo el poder político, informativo y militar, sanciones económicas y restricciones. Posteriormente, los mismos enfoques se aplicaron en diferentes partes del mundo. Nosotros lo sabemos muy bien. Irak, Siria, Libia, Afganistán, etc. Y en ningún lugar trajeron nada más que el agravamiento de los problemas existentes, la destrucción de las vidas de millones de personas, la destrucción de estados enteros, la expansión de focos de desastres humanitarios y sociales, enclaves terroristas. En esencia, ningún país en el mundo está a salvo de unirse a esta triste lista. Ahora Occidente se esfuerza por entrometerse descaradamente en los asuntos de Oriente Medio. Alguna vez monopolizaron esta dirección. El resultado es claro y evidente para todos hoy. El Cáucaso del Sur, Asia Central. Hace 2 años, en la cumbre de la OTAN en Madrid, se anunció que la alianza se ocuparía de cuestiones de seguridad no solo en el Euroatlántico, sino también en la región Asia-Pacífico. Es evidente que detrás de esto está el intento de aumentar la presión sobre los países de la región, cuyo desarrollo han decidido contener. Como es sabido, en uno de los primeros lugares de esta lista se encuentra nuestro país, Rusia. También recuerdo que fue precisamente Washington quien socavó la estabilidad estratégica, declarando su retirada unilateral de los tratados sobre defensa antimisiles y sobre la eliminación de misiles de alcance medio y corto, así como del Tratado de Cielos Abiertos. Junto con sus satélites de la OTAN, destruyeron el sistema de medidas de confianza y control de armamentos en el espacio europeo, que se había creado durante décadas. En última instancia, el egoísmo y la arrogancia de los estados occidentales han llevado a la situación extremadamente peligrosa actual. Nos hemos acercado inaceptablemente a un punto de no retorno. Los llamamientos a infligir una derrota estratégica a Rusia, que posee el mayor arsenal de armas nucleares, demuestran el aventurerismo extremo de los políticos occidentales. O no entienden la magnitud de la amenaza que ellos mismos generan, o simplemente están obsesionados con la creencia en su propia impunidad y excepcionalidad. Ambas cosas pueden resultar en una tragedia. Es evidente que estamos siendo testigos del colapso del sistema de seguridad euroatlántico. Hoy en día, simplemente no existe. Es necesario prácticamente crearla de nuevo. Todo esto requiere que nosotros, junto con nuestros socios y todos los países interesados, y hay muchos de ellos, desarrollemos nuestras propias opciones de seguridad en Eurasia
y las propongamos para una amplia discusión internacional. Precisamente esa fue la instrucción dada en el mensaje a la Asamblea Federal. Se trata de que en un futuro previsible se formule en el continente euroasiático un marco de seguridad igual e indivisible, de cooperación y desarrollo mutuamente beneficiosos y equitativos. ¿Qué se debe hacer para esto y en qué principios? Primero, es necesario establecer un diálogo con todos los posibles participantes de tal futuro sistema de seguridad. Para empezar, pido trabajar en las cuestiones necesarias con los estados que estén abiertos a una interacción constructiva con Rusia. Durante la reciente visita a la República Popular China, discutimos este tema con el presidente de la RPC, Xi Jinping. Señalamos que la propuesta rusa no contradice, sino que complementa y está completamente de acuerdo con los principios básicos de la iniciativa china en el ámbito de la seguridad global. Segundo, es importante partir del hecho de que la futura arquitectura de seguridad está abierta a todos los países euroasiáticos que deseen participar en su creación. Para todos significa que también para los países europeos de la OTAN, sin duda. Vivimos en un mismo continente, pase lo que pase. No se puede cambiar la geografía. De una forma u otra, tendremos que coexistir y trabajar juntos. Sí, ahora las relaciones de Rusia con varios estados europeos se han degradado. Además, se ha subrayado muchas veces que no es por nuestra culpa. La campaña de propaganda antirrusa, en la que participan figuras europeas de alto rango, va acompañada de conjeturas de que Rusia supuestamente planea atacar a Europa. Lo he dicho muchas veces y en esta sala no hay necesidad de repetirlo muchas veces. Todos entendemos que es un completo disparate. Es solo una justificación para la carrera armamentista. En este sentido, me permitiré una pequeña digresión. El peligro para Europa no proviene de Rusia. La principal amenaza para los europeos es la dependencia crítica y cada vez mayor, prácticamente total, de los Estados Unidos en las esferas militar, política, tecnológica, ideológica e informativa. Europa está siendo cada vez más relegada al margen del desarrollo económico global, sumida en el caos de problemas migratorios y otros problemas agudos, despojada de su subjetividad internacional e identidad cultural. A veces da la impresión de que los políticos europeos gobernantes y los representantes de la euroburocracia temen más caer en desgracia ante Washington que perder la confianza de su propio pueblo, de sus propios ciudadanos. Las recientes elecciones al Parlamento Europeo también lo demuestran. Los políticos europeos tragan humillaciones, groserías y escándalos de espionaje a los líderes europeos, y Estados Unidos simplemente los utiliza en sus propios intereses. Les obligan a comprar su gas caro, que por cierto, en Europa cuesta 3-4 veces más que en Estados Unidos. O, como ahora, por ejemplo, exigen a los países europeos aumentar el suministro de armas a Ucrania. Las exigencias son constantes, aquí y allá, y las sanciones contra los operadores económicos en Europa se imponen sin ninguna vergüenza. Ahora les obligan a aumentar el suministro de armas a Ucrania y a expandir sus capacidades de producción de proyectiles de artillería. Escuchen, ¿quién necesitará estos proyectiles cuando termine el conflicto en Ucrania? ¿Cómo puede esto garantizar la seguridad militar de Europa? No está claro. Estados Unidos invierte en tecnologías militares y en tecnologías del mañana, en el espacio, drones modernos, sistemas de ataque basados en nuevos principios físicos. Es decir, en aquellas áreas que en el futuro determinarán el carácter de la lucha armada y, por lo tanto, el potencial militar político de las potencias y sus posiciones en el mundo. Y a Europa ahora se le asigna otro papel. Inviertan dinero donde nosotros lo necesitamos. Pero esto no aumenta el potencial de Europa. Bueno, allá ellos. Tal vez para nosotros esto sea bueno, pero en esencia así es.
Si Europa quiere mantenerse como uno de los centros independientes del desarrollo mundial y polos cultural civilizacionales del planeta, sin duda necesita tener buenas y amistosas relaciones con Rusia. Y nosotros, lo principal, estamos preparados para ello. Esta simple y obvia verdad fue perfectamente comprendida por políticos de verdadera escala paneuropea y mundial, patriotas de sus países y pueblos, que pensaban en categorías históricas, no estadistas que siguen la voluntad y sugerencia ajena. De esto habló mucho Charles de Gaulle en los años de posguerra. También recuerdo bien cómo en 1991, durante una conversación en la que tuve la oportunidad de participar personalmente, el canciller de Alemania, Helmut Kohl, subrayó la importancia de la asociación entre Europa y Rusia, esperando que este legado sea retomado tarde o temprano por nuevas generaciones de políticos europeos. En cuanto a los propios Estados Unidos, los intentos incesantes de las élites liberal globalistas que gobiernan allí hoy en día de difundir su ideología por todo el mundo y mantener su estatus imperial, su dominación, solo agotan cada vez más al país y lo llevan a la degradación. Esto entra en clara contradicción con los verdaderos intereses del pueblo estadounidense. Si no fuera por este camino sin salida, el mesianismo agresivo, basado en la creencia en su propia elección y exclusividad, las relaciones internacionales hace tiempo que se habrían estabilizado. Para promover la idea de un sistema de seguridad euroasiático, es necesario activar significativamente el proceso de diálogo entre las organizaciones multilaterales que ya operan en Eurasia. Se trata, ante todo, del Estado de la Unión, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái. Vemos la perspectiva de que en el futuro se unan a estos procesos otras influyentes asociaciones euroasiáticas desde el sudeste asiático hasta el Medio Oriente. Creemos que ha llegado el momento de iniciar una amplia discusión sobre un nuevo sistema de garantías de seguridad colectiva bilaterales y multilaterales en Eurasia. Al mismo tiempo, en el futuro, es necesario avanzar hacia la reducción gradual de la presencia militar de potencias extranjeras en la región euroasiática. Entendemos, por supuesto, que en la situación actual esta tesis puede parecer poco realista. Sin embargo, eso es ahora. Pero si construimos un sistema de seguridad confiable en el futuro, simplemente no habrá necesidad de la presencia de contingentes militares extranjeros. En términos generales, si somos honestos, hoy no hay ninguna necesidad. Ocupación y nada más. En última instancia, creemos que los estados y las estructuras regionales de Eurasia deben determinar por sí mismos las áreas específicas de cooperación en el ámbito de la seguridad conjunta. También deben construir un sistema de instituciones y mecanismos de acuerdo que realmente sirvan para alcanzar los objetivos comunes de estabilidad y desarrollo. En este sentido, apoyamos la iniciativa de los amigos bielorrusos de desarrollar un documento programático, Carta de la Multipolaridad y Diversidad en el siglo XXI. En ella se pueden formular no solo los principios marco de la arquitectura euroasiática, basados en las normas fundamentales del derecho internacional, sino también, en un sentido más amplio, una visión estratégica de la esencia de la naturaleza de la multipolaridad y la multilateralidad como un nuevo sistema de relaciones internacionales que reemplaza al mundo centrado en Occidente. Considero importante y pido trabajar profundamente en dicho documento con nuestros socios y con todos los estados interesados. Añadiré que al discutir cuestiones tan complejas y multifacéticas, por supuesto, se necesita la representación más amplia posible, teniendo en cuenta los diferentes enfoques. Una parte importante del sistema de seguridad y desarrollo euroasiático, sin duda, deben ser las cuestiones de economía, bienestar social, integración y cooperación mutuamente beneficiosa.
La solución de problemas comunes, como la superación de la pobreza, la desigualdad, el clima, la ecología, el desarrollo de mecanismos de respuesta a las amenazas de pandemias y crisis en la economía global. Todo esto es importante. Occidente, con sus acciones, no solo ha socavado la estabilidad político-militar en el mundo con sanciones y guerras comerciales, sino que también ha desacreditado y debilitado las instituciones clave del mercado, utilizando el FMI y el Banco Mundial, manipulando la agenda climática y frenando el desarrollo del sur global. Al perder en la competencia, incluso bajo las reglas que Occidente mismo escribió para sí, recurre a barreras prohibitivas y todo tipo de proteccionismo. Así, en Estados Unidos, prácticamente han abandonado la Organización Mundial del Comercio como regulador del comercio internacional. Todo está planeado. Y no solo presionan a los competidores, sino también a sus propios satélites. Basta con ver cómo están exprimiendo las economías europeas, que están al borde de la recesión. Los países occidentales han congelado parte de los activos y reservas de divisas rusas. Ahora están pensando en cómo proporcionar alguna base legal para apropiárselos definitivamente. Pero a pesar de todas las artimañas legales, el robo, sin duda, seguirá siendo robo. Y no quedará impune, por otro lado. Pero la cuestión es aún más profunda. Al robar los activos rusos, darán otro paso hacia la destrucción del sistema que ellos mismos crearon y que durante muchas décadas aseguró su prosperidad, permitiéndoles consumir más de lo que ganan. A través de deudas y obligaciones, atraer dinero de todo el mundo. Ahora bien, para todos los países y empresas, se está volviendo evidente que sus activos y reservas están lejos de estar seguros, tanto en el sentido jurídico como en el económico de la palabra. Los siguientes en la fila para la expropiación por parte de Estados Unidos y Occidente pueden ser cualquiera. Los estados extranjeros y los fondos soberanos pueden estar en peligro. Ya está creciendo la desconfianza en el sistema financiero basado en las monedas de reserva occidentales. Se ha observado una salida de fondos de los valores y obligaciones de deuda de los estados occidentales, así como de algunos bancos europeos, que hasta hace poco se consideraban lugares absolutamente seguros para almacenar capital. Estamos actuando correctamente. Considero que necesitamos activar seriamente la formación de mecanismos económicos exteriores bilaterales y multilaterales efectivos y seguros, alternativos a aquellos controlados por Occidente. Esto, entre otras cosas, implica la expansión de los pagos en monedas nacionales, la creación de sistemas de pago independientes y el establecimiento de cadenas de producción y distribución que eviten los canales bloqueados o comprometidos por Occidente. Y por supuesto, es necesario continuar los esfuerzos para desarrollar corredores de transporte internacionales en Eurasia, continente cuyo núcleo geográfico natural es Rusia. A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ordeno maximizar el apoyo a la elaboración de acuerdos internacionales en todas estas áreas. Son extremadamente importantes para fortalecer la cooperación económica tanto de nuestro país como de nuestros socios. De este modo, también debería recibir un nuevo impulso la construcción de una gran asociación europea, que puede convertirse en la base socioeconómica de un nuevo sistema de seguridad indivisible en Europa. Estimados colegas, el sentido de nuestras propuestas es formar un sistema en el que todos los estados estén seguros de su propia seguridad. Entonces podremos abordar de manera realmente constructiva la resolución de los numerosos conflictos que existen hoy en día. El problema del déficit de seguridad y confianza mutua no solo afecta al continente euroasiático. La creciente tensión se observa en todas partes. Lo interconectado e interdependiente que es el mundo, lo vemos constantemente. Un ejemplo trágico para todos nosotros es la crisis ucraniana, cuyas consecuencias se sienten en todo el planeta. Pero quiero decir de inmediato que la crisis relacionada con Ucrania no es un conflicto entre dos estados,
No es un conflicto entre dos pueblos provocado por la guerra. Si ese fuera el caso, no hay duda de que los rusos y los ucranianos, que están unidos por una historia y cultura comunes, valores espirituales, millones de lazos familiares y humanos, habrían encontrado una manera de resolver justamente cualquier cuestión y desacuerdo. Pero la situación es diferente. Las raíces del conflicto no están en las relaciones bilaterales. Los eventos en Ucrania son el resultado directo del desarrollo mundial y europeo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Esa política agresiva, descarada y absolutamente aventurera que Occidente ha llevado a cabo todos estos años, mucho antes de que comenzara la operación militar especial. Estas élites de los países occidentales, como ya he dicho hoy, después del final de la Guerra Fría, tomaron el rumbo hacia una reestructuración geopolítica del mundo, hacia la creación e imposición del famoso orden basado en reglas, en el que simplemente no encajan los estados fuertes, soberanos y autosuficientes. De ahí la política de contención de nuestro país. Los objetivos de esta política ya son abiertamente declarados por algunos actores en Estados Unidos y Europa. Hoy hablan de la famosa descolonización de Rusia. En esencia, es un intento de proporcionar una base ideológica para el desmembramiento de nuestra patria por motivos nacionales. De hecho, se ha hablado durante mucho tiempo sobre la desintegración de la Unión Soviética y Rusia. Todos los presentes en esta sala lo saben bien. Al implementar esta estrategia, los países occidentales tomaron el rumbo de absorber y dominar militar y políticamente los territorios cercanos a nosotros. Hubo 5, y ahora ya 6, olas de expansión de la OTAN. Intentaron convertir a Ucrania en su base y hacer de ella una antirrusia. Para alcanzar estos objetivos, invirtieron dinero, recursos, compraron políticos y partidos enteros, reescribieron la historia y los programas educativos, alimentaron y cultivaron grupos de neonazis y radicales. Hicieron todo lo posible para socavar nuestros lazos interestatales, dividir y enfrentar a nuestros pueblos entre sí. Llevar a cabo una política tan descarada y desconsiderada fue obstaculizado aún más por el sureste de Ucrania, un territorio que durante siglos fue parte de la Gran Rusia histórica. Allí vivían personas, y aún viven, que incluso después de la proclamación de la independencia de Ucrania en 1991, abogaban por buenas y estrechas relaciones con nuestro país. Personas, tanto rusas como ucranianas, representantes de diferentes nacionalidades, que estaban unidas por el idioma ruso, la cultura, las tradiciones y la memoria histórica. La posición, el estado de ánimo, los intereses y las voces de estos millones de personas que viven en el sureste simplemente tenían que ser tenidos en cuenta y considerados por los entonces presidentes y políticos ucranianos que luchaban por ese puesto y contaban con los votos de estos electores. Pero aprovechándose de estos votos, luego se las arreglaban, maniobraban, mentían mucho, hablaban de la llamada elección europea. No se atrevían a romper completamente con Rusia, porque el sureste de Ucrania tenía una actitud diferente. No se podía ignorar esto. Esta dualidad siempre ha sido inherente al poder ucraniano a lo largo de todos los años, desde el reconocimiento de la independencia. Occidente, por supuesto, lo veía. Hace tiempo que entendía los problemas que existían allí y que se podían agitar. Elevaba el significado disuasorio del factor sureste, así como el hecho de que ninguna propaganda de muchos años lograba cambiar la situación de raíz. Por supuesto, se hizo mucho, pero era difícil cambiar la situación de raíz. No lograron distorsionar la identidad histórica de la conciencia de la mayoría de las personas en el sureste de Ucrania, erradicar de ellos, incluidos los jóvenes, la buena actitud hacia Rusia y el sentimiento de nuestra comunidad histórica. Y por eso decidieron nuevamente actuar con fuerza, simplemente romper a la gente en el sureste, ignorar su opinión. Para esto, organizaron, financiaron, por supuesto, aprovecharon las dificultades y complicaciones de carácter político interno en Ucrania.
Pero aún así, prepararon de manera consistente y deliberada golpes de Estado armados. Las ciudades de Ucrania fueron inundadas por una ola de saqueos, violencia y asesinatos. El poder en Kiev ya fue finalmente capturado y usurpado por radicales. Sus agresivos lemas nacionalistas, incluyendo la rehabilitación de los colaboradores nazis, fueron elevados al rango de ideología estatal. Continuó el curso hacia la abolición del idioma ruso en las esferas gubernamentales y públicas. Aumentó la presión sobre los creyentes ortodoxos, la interferencia en los asuntos de la Iglesia, lo que finalmente llevó a una división. Nadie parece notar esta interferencia, como si así debiera ser. Intenten hacer algo similar en algún otro lugar. Habrá tanto ruido que se les caerán las orejas. Pero allí se puede, porque es contra Rusia. Millones de habitantes de Ucrania, principalmente de sus regiones orientales, se opusieron al golpe. Empezaron a amenazarlos con represalias y terror. Y ante todo, las nuevas autoridades en Kiev comenzaron a preparar un golpe contra la Crimea de habla rusa, que en su momento, en 1954, como saben, fue transferida de la RSFSR a Ucrania, con la violación de todas las normas, leyes y procedimientos vigentes, incluso en la Unión Soviética de entonces. En esta situación, por supuesto, no podíamos dejar sin protección a los crimeos y a los habitantes de Sebastopol. Ellos hicieron su elección, y en marzo de 2014, como es sabido, ocurrió la histórica reunificación de Crimea y Sebastopol con Rusia. En Kharkov, Kherson, Odessa, Zaporilla, Donetsk, Lugansk, Mariupol, las manifestaciones pacíficas contra el golpe de Estado comenzaron a ser reprimidas. Se desató el terror por parte del régimen de Kiev y de los grupos nacionalistas. Recordar, probablemente no es necesario. Todos recuerdan bien lo que sucedió en estas regiones. En mayo de 2014 se celebraron referendos sobre el estatus de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en los que la mayoría absoluta de los residentes votaron por la independencia y la soberanía. Inmediatamente surge la pregunta: ¿podían las personas expresar su voluntad de esta manera? ¿Podían declarar su independencia? Bueno, los que están sentados en esta sala entienden que, por supuesto, podían. Tenían todo el derecho y fundamento para hacerlo, de acuerdo con el derecho internacional, incluyendo el derecho de los pueblos a la autodeterminación. No es necesario recordarlo. Pero, sin embargo, dado que los medios de comunicación están trabajando, diré, el artículo 1, párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas otorga este derecho. Recordaré en este contexto el infame precedente de Kosovo. Ya se ha hablado mucho de esto. Ahora lo diré una vez más. Un precedente que los países occidentales crearon por sí mismos. En una situación similar, reconocieron como legítima la separación de Kosovo de Serbia, que tuvo lugar en 2008. Luego siguió la conocida decisión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que el 22 de julio de 2010, basándose en el párrafo 2 del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, dictaminó, cito, «No se deriva de la práctica del Consejo de Seguridad ninguna prohibición general sobre la declaración unilateral de independencia». Y la siguiente cita, «El derecho internacional general no contiene ninguna prohibición aplicable a la declaración de independencia». Bueno, eso significa que allí estaba escrito que las partes del país que decidieron declarar su independencia no están obligadas a dirigirse a los órganos centrales de su antiguo Estado. Todo estaba escrito en blanco y negro. Entonces, ¿tenían estas repúblicas de Donetsk y Lugansk el derecho de declarar su independencia? Por supuesto, sí. La cuestión no puede ser considerada de otra manera. ¿Qué hizo el régimen en Kiev en esta situación? Ignoró completamente la elección de la gente y desató una guerra a gran escala contra los nuevos estados independientes, las repúblicas populares de Donbass, utilizando aviación, artillería y tanques. Comenzaron los bombardeos y los ataques a ciudades pacíficas, las acciones de intimidación. ¿Y qué pasó después?
Los habitantes de Donbass tomaron las armas para proteger su vida, su hogar, sus derechos e intereses legítimos. En Occidente, ahora se escucha constantemente la tesis de que Rusia comenzó la guerra en el marco de una operación militar especial, que es el agresor, y por lo tanto, se pueden realizar ataques en su territorio utilizando sistemas de armas occidentales. Ucrania supuestamente se está defendiendo y puede hacerlo. Quiero subrayar una vez más, Rusia no comenzó la guerra. Este es el régimen de Kiev, repito. Después de que los habitantes de una parte de Ucrania, de acuerdo con el derecho internacional, declararon su independencia, comenzó las acciones militares y las continúa. Esto es agresión. Si reconocemos el derecho de estos pueblos, que vivían en estos territorios, a declarar su independencia, ¿cómo se puede llamar esto de otra manera? Esto es agresión. Y aquellos que durante todos estos años han ayudado a la máquina militar del régimen de Kiev son cómplices del agresor. Entonces, en 2014, los habitantes de Donbass no se rindieron. Los destacamentos de milicianos resistieron, repelieron a los represores y luego los expulsaron de Donetsk y Lugansk. Esperábamos que esto hiciera recapacitar a quienes desataron esta masacre. Para detener el derramamiento de sangre, Rusia hizo un llamado a las negociaciones y comenzaron con la participación de Kiev y los representantes de las repúblicas de Donbass con la mediación de Rusia, Alemania y Francia. La conversación fue difícil, pero sin embargo, en 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk. Nos tomamos muy en serio su cumplimiento. Esperábamos que pudiéramos resolver la situación en el marco de un proceso pacífico y del derecho internacional. Esperaban que esto llevara a tener en cuenta los intereses legítimos y las demandas de Donbass, a la consolidación en la Constitución del estatus especial de estas regiones y de los derechos fundamentales de las personas que viven allí, manteniendo la unidad territorial de Ucrania. Estábamos preparados para ello. Estábamos dispuestos a persuadir a las personas que viven en estos territorios a resolver las cuestiones de esta manera. Ofrecimos varias veces compromisos y soluciones, pero todo fue finalmente rechazado. Los acuerdos de Minsk fueron simplemente tirados a la basura por Kiev. Como luego confesaron los representantes de la cúpula ucraniana, no les satisfacía ninguno de los artículos de estos documentos. Simplemente mentían y se retorcían como podían. El ex canciller de Alemania y el ex presidente de Francia, de hecho coautores y garantes de los acuerdos de Minsk, más tarde admitieron directamente que no se planeaba su cumplimiento. Simplemente necesitaban hablar de la situación para ganar tiempo y formar las fuerzas armadas ucranianas, equipándolas con armas y tecnología. Simplemente nos engañaron. En lugar de un proceso de paz real, en lugar de una política de reintegración y reconciliación nacional, de la que les gustaba hablar en Kiev, Donbass fue bombardeado durante 8 años. Se llevaron a cabo actos terroristas, asesinatos y se organizó un bloqueo brutal. Todos estos años, a los habitantes de Donbass, mujeres, niños, ancianos, se les declaró personas de segunda clase, subhumanos, y se les amenazó con represalias. Decían, vendremos y nos vengaremos de cada uno de ustedes. ¿Qué es esto, sino un genocidio en el centro de Europa en el siglo XXI? Y en Europa y Estados Unidos, mientras tanto, fingían que no pasaba nada. Nadie notaba nada. A finales de 2021, a principios de 2022, el proceso de Minsk fue finalmente enterrado por Kiev y sus patrocinadores occidentales, y se planeaba nuevamente un ataque masivo en el Donbass. Un gran grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania se preparaba para iniciar una nueva ofensiva en Lugansk y Donetsk. Por supuesto, con limpiezas étnicas y enormes pérdidas humanas, cientos de miles de refugiados. Estábamos obligados a prevenir esta catástrofe, a proteger a la gente. No podíamos tomar otra decisión. Rusia finalmente reconoció las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Después de todo, durante 8 años no las habíamos reconocido. Siempre присвоимо інтеграцію. El resultado es conocido ahora.
y el 21 de febrero de 2022 firmamos un tratado de amistad y asistencia mutua con estas repúblicas. Pregunta: ¿tenían las repúblicas populares el derecho de pedirnos apoyo si reconocimos su independencia? Y teníamos nosotros el derecho de reconocer su independencia, así como ellos tenían el derecho de declarar su soberanía, de acuerdo con los artículos y decisiones del Tribunal Internacional de la ONU que mencioné. ¿Tenían derecho a declarar su independencia? Sí, lo tenían. Pero si ellos tenían ese derecho y lo ejercieron, entonces nosotros teníamos el derecho de firmar un tratado con ellos. Y lo hicimos. Además, repito, en total conformidad con el derecho internacional y con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Al mismo tiempo, nos dirigimos a las autoridades de Kiev con un llamado a retirar sus tropas de Donbass. Puedo decirles que tuvimos contactos y les dijimos de inmediato: retiren las tropas de allí y todo terminará. Esta propuesta fue rechazada de inmediato, simplemente ignorada, aunque ofrecía una oportunidad real de resolver la cuestión de manera pacífica. El 24 de febrero de 2022, Rusia se vio obligada a anunciar el inicio de una operación militar especial. Al dirigirse a los ciudadanos de Rusia y a los residentes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, a la sociedad ucraniana, se estableció entonces el objetivo de esta operación: proteger a las personas en Donbass, restaurar la paz, llevar a cabo la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, y de este modo alejar la amenaza de nuestro Estado, restaurar el equilibrio en el ámbito de la seguridad en Europa. Al mismo tiempo, seguimos considerando los objetivos mencionados por métodos político-diplomáticos. Recordaré que ya en la primera etapa de la operación militar especial, nuestro país se dispuso a negociar con los representantes del régimen de Kiev. Primero, se llevaron a cabo en Bielorrusia, luego en Turquía. Intentamos transmitir nuestro principal pensamiento: respeten la elección de Donbass, la voluntad de las personas que viven allí, retiren las tropas, detengan los bombardeos de ciudades y pueblos pacíficos. No se necesita nada más. Los demás asuntos los resolveremos más adelante. La respuesta fue no. Vamos a luchar. Es evidente que esa fue la orden de los amos occidentales. Y ahora también hablaré de esto. En ese momento, en febrero-marzo de 2022, nuestras tropas, como es sabido, se acercaron a Kiev. Sobre esto, tanto en Ucrania como en Occidente, entonces y ahora, hay muchas especulaciones. ¿Qué quiero decir al respecto? Nuestras unidades realmente estaban cerca de Kiev, y los departamentos militares, el bloque de seguridad, tenían diferentes propuestas sobre las opciones de nuestras posibles acciones futuras, pero no hubo ninguna decisión política sobre el asalto a una ciudad de 3 millones de habitantes. Digan lo que digan, no la hubo. En esencia, fue una operación para obligar al régimen ucraniano a la paz. Las tropas estaban allí para empujar a la parte ucraniana a negociar, intentar encontrar soluciones aceptables, y así poner fin a la guerra que Kiev había iniciado contra Donbass en 2014. Resolver cuestiones que representan una amenaza para la seguridad de nuestro país, para la seguridad de Rusia. Y por extraño que parezca, como resultado, realmente se logró llegar a acuerdos que en principio satisfacían tanto a Moscú como a Kiev. Estos acuerdos fueron plasmados en papel y parafados en Estambul por el jefe de la delegación negociadora ucraniana. Esto significa que tal solución al problema satisfacía al gobierno de Kiev. El documento se llamaba Tratado sobre la Neutralidad Permanente y Garantías de Seguridad de Ucrania. Tenía un carácter de compromiso, pero sus puntos clave correspondían a nuestras exigencias fundamentales. Resolvieron las tareas declaradas como principales al inicio de la operación militar especial, incluyendo, por extraño que parezca, llamo la atención, la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. También logramos encontrar soluciones complejas. Eran complicadas, pero se encontraron. Específicamente, se refería a que se adoptaría una ley ucraniana que prohibiera la ideología nazi y cualquiera de sus manifestaciones.
Todo está escrito. Además, Ucrania, a cambio de garantías internacionales de seguridad, limitaría el tamaño de sus fuerzas armadas, asumiría el compromiso de no unirse a alianzas militares, no permitir bases militares extranjeras en su territorio, no desplegar sus contingentes y no realizar ejercicios militares en su territorio. Todo está escrito en papel. Por nuestra parte, también entendiendo las preocupaciones de Ucrania relacionadas con la seguridad, estuvimos de acuerdo en que Ucrania, sin unirse formalmente a la OTAN, recibiría garantías prácticamente equivalentes a las que disfrutan los miembros de esta alianza. Para nosotros, fue una decisión difícil, pero reconocimos la legitimidad de las demandas de Ucrania para garantizar su seguridad y, en principio, no nos opusimos a las formulaciones propuestas por Kiev. Estas fueron las formulaciones propuestas por Kiev, y en general no nos opusimos a ellas, entendiendo que lo principal era detener el derramamiento de sangre y la guerra en Donbass. El 29 de marzo de 2022 retiramos nuestras tropas de Kiev, ya que nos aseguraron que era necesario crear las condiciones necesarias para finalizar el proceso de negociación política, y que no se podía firmar tales acuerdos, como decían nuestros colegas occidentales, con una pistola en la sien. Bien, estuvimos de acuerdo con eso también. Sin embargo, inmediatamente, al día siguiente de la retirada de las tropas rusas de Kiev, el liderazgo de Ucrania suspendió su participación en el proceso de negociación, organizando la conocida provocación en Bucha, y rechazó la versión preparada del acuerdo. Creo que hoy está claro para qué era necesaria esta sucia provocación, para de alguna manera explicar el rechazo de los resultados que se habían alcanzado durante las negociaciones. El camino hacia la paz fue nuevamente rechazado. Esto se hizo, como ahora sabemos, por indicación de los curadores occidentales, incluido el ex primer ministro del Reino Unido. Durante su visita a Kiev, se dijo claramente: ningún acuerdo, hay que vencer a Rusia en el campo de batalla, lograr su derrota estratégica y victoria. Comenzaron a intensificar el suministro de armas a Ucrania. Se habló de que era necesario infligirnos, como acabo de recordar, una derrota estratégica. Y algún tiempo después, como todos saben bien, el presidente de Ucrania emitió un decreto. A sus representantes, e incluso a sí mismo, de llevar a cabo cualquier tipo de negociaciones con Moscú. Este episodio, con nuestro intento de resolver el problema por medios pacíficos, nuevamente terminó en nada. Por cierto, sobre el tema de las negociaciones, ahora me gustaría en esta audiencia dar a conocer otro episodio. Antes, no había hablado de esto públicamente, pero algunos de los presentes lo saben. Después de que el ejército ruso ocupó parte de las regiones de Jersón y Zaporilla, muchos políticos occidentales ofrecieron su mediación para una resolución pacífica del conflicto. Uno de ellos estaba en una visita de trabajo en Moscú el 5 de marzo de 2022. Aceptamos sus esfuerzos de mediación, especialmente porque durante la conversación se refirió al apoyo de los líderes de Alemania y Francia, así como de altos representantes de Estados Unidos. Durante la conversación, nuestro invitado extranjero preguntó: un episodio curioso. Dijo: si están ayudando a Donbass, ¿por qué las tropas rusas están en el sur de Ucrania, incluyendo las regiones de Jersón y Zaporilla? La respuesta fue que esa fue la decisión del Estado Mayor General ruso al planificar la operación. Y hoy añadiré que la intención era evitar parte de las áreas fortificadas que las autoridades ucranianas construyeron en Donbass durante 8 años, y sobre todo para liberar Mariupol. Entonces el colega extranjero hizo una aclaración. Un profesional, hay que reconocerlo. Permanecerán nuestras tropas, las rusas, en las regiones de Jersón y Zaporilla. ¿Y qué pasará con estas regiones después de alcanzar los objetivos de la operación militar especial? A esto respondí que, en general, no excluyo la preservación de la soberanía ucraniana sobre estos territorios, pero con la condición de que Rusia tenga una conexión terrestre sólida con Crimea. Es decir, Kiev debe garantizar el llamado servidumbre.
derechos de acceso legalmente establecidos para Rusia al península de Crimea a través de las regiones de Jersón y Zaporilla. Esta es una decisión política de suma importancia. Por supuesto, en su versión final, no se tomaría de manera unilateral, sino solo después de consultar con el Consejo de Seguridad y otras estructuras. También después de discutirlo con los ciudadanos de nuestro país y, sobre todo, con los residentes de las regiones de Jersón y Zaporilla. Al final, así lo hicimos. Preguntamos la opinión de las propias personas y realizamos referendos. Y actuaron según lo decidido por la gente, incluidas las regiones de Jersón y Zaporilla y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. En marzo de 2022, un socio de las negociaciones informó que planeaba dirigirse a Kiev para continuar la conversación con sus colegas en la capital ucraniana. Saludamos esto, así como los intentos de encontrar una solución pacífica al conflicto, porque cada día de combates significaba nuevas víctimas y pérdidas. Sin embargo, en Ucrania, como supimos más tarde, no aceptaron los servicios del mediador occidental. Al contrario, lo acusaron de tener posiciones prorrusas. De manera bastante dura, hay que decir, pero eso ya son detalles. Ahora, como ya he dicho, la situación ha cambiado radicalmente. Los residentes de Jersón y Zaporilla expresaron su posición durante los referendos. Las regiones de Jersón y Zaporilla, al igual que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, se unieron a la Federación Rusa. No puede haber ninguna discusión sobre la violación de nuestra unidad estatal. La voluntad de la gente de estar con Rusia es inquebrantable. La cuestión está cerrada para siempre y no se discute más. Quiero repetir una vez más. Fue Occidente quien preparó y provocó la crisis ucraniana, y ahora está haciendo todo lo posible para que esta crisis se prolongue indefinidamente, debilitando y enardeciendo mutuamente a los pueblos de Rusia y Ucrania. Están enviando nuevos lotes de municiones y armas. Algunos políticos europeos han comenzado a hablar sobre la posibilidad de desplegar sus tropas regulares en Ucrania. Al mismo tiempo, como ya se ha señalado, los verdaderos dueños actuales de Ucrania, que lamentablemente no son el pueblo ucraniano, sino las élites globalistas al otro lado del océano, intentan imponer a las autoridades ejecutivas ucranianas la carga de tomar decisiones impopulares entre la gente, incluyendo la reducción adicional de la edad de reclutamiento. Ahora, como se sabe, es de 25 años. La siguiente etapa podría ser 23, luego 20 o directamente 18. Después, por supuesto, se desharán de aquellos que tomen estas decisiones impopulares bajo la presión de Occidente y los descartarán como innecesarios, echándoles toda la culpa. En su lugar, pondrán a otras personas, también dependientes de Occidente, pero con una reputación aún no tan manchada. De ahí posiblemente la idea de cancelar las próximas elecciones presidenciales en Ucrania. Ahora, quienes están en el poder harán todo, luego los quitarán y seguirán haciendo lo que consideren necesario. En este sentido, recordaré algo de lo que en Kiev ahora prefieren no acordarse, y en general, en Occidente prefieren no hablar de ello. ¿De qué se trata? Ya en mayo de 2014, el Tribunal Constitucional de Ucrania dictaminó que, cito, el presidente es elegido por 5 años, independientemente de si es elegido en elecciones extraordinarias o regulares. Además, el Tribunal Constitucional de Ucrania señaló que, cito, el estatus constitucional del presidente no contiene normas que establezcan otro plazo que no sea el de 5 años. Fin de la cita. La decisión del tribunal fue definitiva e inapelable. Todo. ¿Qué significa esto en relación con la situación actual? El mandato presidencial del anterior jefe de Ucrania expiró junto con su legitimidad, que no se puede restaurar con ningún ardid. Ahora no voy a hablar en detalle sobre el trasfondo de la decisión del Tribunal Constitucional de Ucrania sobre el mandato presidencial. Está claro que estuvo relacionado con los intentos de legitimar el golpe de Estado de 2014. Sin embargo,
Tal veredicto existe, y es un hecho jurídico. Pone en duda todos los intentos de justificar el espectáculo de hoy con la cancelación de las elecciones. De hecho, la trágica página actual de la historia de Ucrania comenzó con la toma violenta del poder, como ya he dicho, un golpe anticonstitucional en 2014. Repito, la fuente del régimen actual de Kiev es el camino armado. Y ahora el círculo se ha cerrado. El poder ejecutivo en Ucrania, una vez más como en 2014, ha sido usurpado y se mantiene de manera ilegal. De hecho, es ilegítimo. Diré más, la situación con la cancelación de las elecciones es una expresión del verdadero carácter del actual régimen de Kiev, que surgió del golpe de Estado armado de 2014. Está vinculado a él, y ahí están sus raíces. Al cancelar las elecciones, continúan aferrándose al poder. Estas son acciones que están directamente prohibidas por el artículo 5 de la Constitución de Ucrania. Cito: "El derecho a determinar y cambiar el orden constitucional en Ucrania pertenece exclusivamente al pueblo y no puede ser usurpado por el Estado, sus órganos o funcionarios. Además, tales acciones están cubiertas por el artículo 109 de la Constitución". El Código Penal de Ucrania, en el que se habla precisamente de la alteración violenta o el derrocamiento del orden constitucional, la toma del poder estatal, así como la conspiración para llevar a cabo tales acciones. En 2014, tal usurpación se justificaba en nombre de la revolución, y ahora, por las acciones militares. Pero el sentido de esto no cambia. En esencia, se trata de una conspiración entre el Poder Ejecutivo de Ucrania y la dirección de la Rada Suprema, controlada por la mayoría parlamentaria, dirigida a la usurpación del poder estatal. De otra manera, no se puede llamar, y esto es un delito penal, según la ley ucraniana. La Constitución de Ucrania no prevé la posibilidad de cancelar o posponer las elecciones presidenciales del país o la extensión de sus poderes en relación con el estado de guerra, a lo que ahora se refieren. Lo que está en la ley fundamental de Ucrania es que durante la ley marcial se pueden posponer las elecciones de la Rada Suprema. Esto está en el artículo 83 de la Constitución del país. Así que la legislación ucraniana ha previsto la única excepción cuando los poderes del órgano de gobierno se extienden durante el periodo de la ley marcial y no se celebran elecciones. Y esto se refiere exclusivamente a la Rada Suprema. De esta manera, se establece el estatus del Parlamento de Ucrania como un órgano en funcionamiento continuo en condiciones de ley marcial. En otras palabras, es precisamente la Rada Suprema la que hoy es el órgano legítimo, a diferencia del Poder Ejecutivo. Ucrania no es una república presidencial, sino parlamentario presidencial. Esa es la esencia. Además, el presidente de la Rada Suprema, que actúa como presidente interino, en virtud de los artículos 106 y 112, se le otorgan poderes especiales, incluyendo en el ámbito de la defensa, la seguridad y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está claramente estipulado allí. Por cierto, en el primer semestre de este año, Ucrania firmó un paquete de acuerdos bilaterales sobre cooperación en el ámbito de la seguridad y apoyo a largo plazo a los estados socialmente vulnerables de Europa. Ahora también existe un documento similar con los Estados Unidos. Pero desde el 21 de mayo de este año, surge naturalmente la cuestión de los poderes y la legitimidad de los representantes ucranianos que firman tales documentos. A nosotros, como se dice, nos da igual que firmen lo que quieran. Está claro que aquí hay un componente político y propagandístico. Estados Unidos y sus satélites quieren apoyar a sus protegidos, darles peso y legitimidad. Sin embargo, si más tarde en los mismos Estados Unidos se realiza una seria revisión legal de tal acuerdo, inevitablemente surgirá la pregunta: ¿quién firmó estos documentos y con qué poderes? Resultará que todo esto es un farol, el acuerdo es nulo y toda la estructura se desmoronará. También recordaré que, por supuesto, si hay deseo de analizar la situación, se puede hacer ver que todo está bien, pero no hay nada normal allí.
Todo está escrito en los documentos, en la Constitución. Нет, я же прочитал. Все написано в документах, в Конституции все написано. Напомню также о том, что после начала специальной... También quiero recordar que después del inicio de la operación militar especial, Occidente lanzó una campaña tumultuosa y bastante descarada, intentando aislar a Rusia en la arena internacional. Hoy todos entienden que este intento fracasó. Pero Occidente, por supuesto, no ha renunciado a su idea de construir una especie de coalición internacional antirrusa y de aparentar ejercer presión sobre Rusia. Nosotros también lo entendemos. Como saben, comenzaron a promover activamente la iniciativa de celebrar en Suiza la llamada Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la Paz en Ucrania, y planean llevarla a cabo inmediatamente después de la cumbre del Grupo de los Siete, es decir, el grupo de aquellos que en realidad, con su política, encendieron el conflicto en Ucrania. Политикой и разжег конфликт на Украине. То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии, лишь еще... Lo que proponen los organizadores de la reunión en Suiza es solo otra artimaña para desviar la atención, cambiar las causas y consecuencias de la crisis ucraniana, llevar la discusión por un camino falso y crear la apariencia de legitimidad del gobierno actual en Ucrania. Es lógico que no se vayan a discutir en Suiza ninguna de las cuestiones fundamentales que subyacen a la actual crisis de seguridad y estabilidad internacional, ni las verdaderas raíces del conflicto ucraniano. A pesar de todos los intentos de dar una apariencia decente a la agenda de la conferencia, se puede esperar que todo se reduzca a conversaciones generales de carácter demagógico y a un nuevo conjunto de acusaciones contra Rusia. Por cierto, se puede leer fácilmente que están tratando de atraer al mayor número posible de estados y, como resultado, presentarlo de tal manera que parezca que las recetas y reglas occidentales son compartidas por toda la comunidad internacional. Y eso significa que nuestro país también debe aceptarlas incondicionalmente. Como saben, no nos invitaron a la reunión en Suiza, naturalmente, porque en esencia no se trata de negociaciones, sino del deseo de un grupo de países de seguir imponiendo su línea, de resolver cuestiones que afectan directamente a nuestros intereses y seguridad, a su discreción. Quiero subrayar, en este sentido, sin la participación de Rusia, sin un diálogo honesto y responsable con nosotros, es imposible llegar a una solución pacífica en Ucrania y, en general, sobre la seguridad europea global. Mientras Occidente ignora nuestros intereses y prohíbe a Kiev negociar, hipócritamente nos llama a algún tipo de negociaciones. Esto parece simplemente idiota. Por un lado, les prohíben negociar con nosotros, y por otro, nos llaman a negociar o insinúan que nos negamos a hacerlo. Es una locura. Vivimos en un mundo al revés. Primero, deberían dar la orden a Kiev de levantar la prohibición de negociar con Rusia. Segundo, estamos listos para sentarnos a la mesa de negociaciones, incluso mañana. Entendemos toda la peculiaridad de la situación jurídica, pero allí hay autoridades legítimas, incluso de acuerdo con la Constitución. Hay con quién negociar. Por favor, estamos listos. Nuestras condiciones para iniciar tal conversación son simples y se reducen a lo siguiente. Ahora dedicaría algún tiempo a reproducir toda la cadena de eventos que ocurrieron una vez más, para que quede claro que lo que voy a decir ahora no es una coyuntura del día de hoy. Siempre hemos mantenido una posición determinada, siempre hemos buscado la paz. Así que, estas condiciones son muy simples. Las tropas ucranianas deben ser completamente retiradas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Jersón y Zaporilla. Además, llamo la atención, precisamente de todo el territorio de estas regiones, dentro de sus fronteras administrativas, que existían en el momento de su incorporación a Ucrania. Tan pronto como Kiev declare su disposición a tal decisión y comience la retirada real de tropas de estas regiones, así como notifique oficialmente su renuncia a los planes de unirse a la OTAN, de nuestra parte seguirá inmediatamente una orden de alto el fuego y el inicio de negociaciones. Repito, lo haremos de inmediato. Naturalmente,
garantizamos la retirada sin obstáculos y segura de las unidades y formaciones ucranianas. Nos gustaría confiar en que tal decisión sobre la retirada de tropas, el estatus no alineado y el inicio del diálogo con Rusia, del cual depende el futuro de Ucrania, será tomada en Kiev de manera independiente, basándose en las realidades existentes y guiándose por los verdaderos intereses nacionales del pueblo ucraniano, y no por indicaciones occidentales. Aunque, por supuesto, existen grandes dudas al respecto. Sin embargo, quiero en este contexto decir y recordar nuevamente: dije que me gustaría repasar la cronología de los eventos una vez más. Dediquemos tiempo a esto. Entonces, durante los eventos en el Maidán, en Kiev, en 2013-2014, Rusia ofreció repetidamente su ayuda para una resolución constitucional de la crisis, organizada en realidad desde el exterior. Volvamos a la cronología de los eventos de finales de febrero de 2014. El 18 de febrero comenzaron enfrentamientos armados en Kiev, provocados por la oposición. Varios edificios, incluida la alcaldía y la casa de los sindicatos, fueron incendiados. El 20 de febrero, francotiradores desconocidos abrieron fuego contra los manifestantes y las fuerzas del orden. Es decir, aquellos que prepararon el golpe armado hicieron todo lo posible para empujar aún más la situación hacia la violencia y la radicalización. A las personas que esos días estaban en las calles de Kiev, expresando su descontento con el gobierno de entonces, las utilizaron intencionadamente para sus propios fines egoístas, como carne de cañón. Exactamente lo mismo hacen hoy, llevando a cabo la movilización y enviando a la gente a la matanza. Y sin embargo, en ese momento había una posibilidad de una salida civilizada de la situación. Se sabe que el 21 de febrero se firmó un acuerdo entre el entonces presidente de Ucrania y la oposición. Los garantes de la resolución de la crisis política fueron representantes oficiales de Alemania, Polonia y Francia. El acuerdo preveía el retorno a una forma de gobierno parlamentario presidencial, la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, la formación de un gobierno de confianza nacional, así como la retirada de las fuerzas del orden del centro de Kiev y la entrega de armas por parte de la oposición. La Rada Suprema aprobó una ley que excluía el enjuiciamiento penal de los participantes en las protestas. Tal acuerdo, que permitió detener la violencia y devolver la situación al campo constitucional, tuvo lugar. Este acuerdo fue firmado, aunque tanto en Kiev como en Occidente prefieren no recordarlo. Hoy diré más sobre otro hecho importante que antes no se había mencionado. Literalmente, en esas mismas horas del 21 de febrero, tuvo lugar una conversación con mi homólogo estadounidense por iniciativa de la parte estadounidense. La esencia era la siguiente. El líder estadounidense apoyó inequívocamente el acuerdo de poder y oposición de Kiev. Además, lo calificó como un verdadero avance, una oportunidad para el pueblo ucraniano para que la violencia desatada no cruzara todos los límites imaginables. Luego, en el transcurso de las conversaciones, conjuntamente elaboramos la siguiente fórmula. Rusia intentaría convencer al entonces presidente de Ucrania de comportarse con la máxima moderación, de no usar el ejército ni las fuerzas del orden contra los manifestantes. En consecuencia, se llamaría a la oposición al orden a liberar los edificios administrativos para que la calle se calmara. Todo esto debía crear las condiciones para que la vida en el país volviera a la normalidad, al campo constitucional y legal. En general, acordamos trabajar juntos en nombre de una Ucrania estable, pacífica, normal y en desarrollo. Cumplimos completamente nuestra palabra. El entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, que en realidad no planeaba usar el ejército, sin embargo, no lo hizo. Además, incluso retiró unidades adicionales de la policía de Kiev. ¿Y los colegas occidentales?
En la noche del 22 de febrero y durante todo el día siguiente, cuando el presidente Yanukovych se fue a Kharkov, donde debía celebrarse el Congreso de Diputados de las regiones del sureste de Ucrania y Crimea, los radicales, a pesar de todos los acuerdos y garantías por parte de Occidente, tanto de Europa como de Estados Unidos, tomaron por la fuerza el control del edificio de la Rada, la administración presidencial, y capturaron el gobierno. Y ninguno de los garantes de todos estos acuerdos de arreglo político, ni los Estados Unidos ni los europeos, movieron un dedo para cumplir con sus obligaciones, instar a la oposición a liberar los objetos administrativos capturados y renunciar a la violencia. Es evidente que tal desarrollo de los acontecimientos no solo les convenía, sino que parece que ellos mismos fueron los autores del desarrollo de los acontecimientos, precisamente en esa dirección. Ya el 22 de febrero de 2014, la Rada Suprema, en violación de la Constitución de Ucrania, adoptó una resolución sobre la llamada autoeliminación del presidente en funciones Yanukovych del cargo de presidente y convocó elecciones extraordinarias para el 25 de mayo. Es decir, se llevó a cabo un golpe armado, provocado desde el exterior. Los radicales ucranianos, con el consentimiento silencioso y el apoyo directo de Occidente, frustraron todos los intentos de salir de la situación de manera pacífica. Luego persuadimos a Kiev y a las capitales occidentales para que iniciaran un diálogo con la gente en el sureste de Ucrania, respetando sus intereses, derechos y libertades. No, el régimen que llegó al poder como resultado de un golpe de Estado eligió la guerra. En la primavera y el verano de 2014, lanzó acciones punitivas contra el Donbass. Rusia volvió a llamar a la paz. Hicimos todo lo posible para resolver los problemas más agudos en el marco de los acuerdos de Minsk. Pero Occidente y las autoridades de Kiev, como ya he subrayado, no tenían intención de cumplirlos. Aunque en palabras, los colegas occidentales, incluido el jefe de la Casa Blanca, nos aseguraron que los acuerdos de Minsk eran importantes y que estaban comprometidos con los procesos de su implementación. Que, según ellos, permitirá salir de la situación en Ucrania, estabilizarla y tener en cuenta los intereses de los habitantes del este. En lugar de eso, en la práctica, organizaron un bloqueo de Donbass. Las Fuerzas Armadas de Ucrania prepararon sistemáticamente una operación a gran escala para destruir las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los acuerdos de Minsk fueron finalmente enterrados por el régimen de Kiev y Occidente. Es por eso que en 2022 Rusia se vio obligada a iniciar una operación militar especial para detener la guerra en Donbass y proteger a los civiles del genocidio. Al mismo tiempo, desde los primeros días, volvemos a proponer opciones de resolución diplomática de la crisis. Ya he hablado de esto hoy. Y estas son las negociaciones en Bielorrusia y Turquía. La retirada de tropas de Kiev para crear condiciones para la firma de los acuerdos de Estambul, que en principio fueron acordados por todos. Pero incluso estos intentos nuestros fueron finalmente rechazados. Occidente y Kiev tomaron el rumbo de infligirnos una derrota. Pero como es sabido, todo esto fracasó. Hoy hacemos otra propuesta de paz concreta y real. Si en Kiev y en las capitales occidentales la rechazan, como antes, al final es su asunto, su responsabilidad política y moral por la continuación del derramamiento de sangre. Es evidente que las realidades sobre el terreno, en la línea de contacto de combate, seguirán cambiando en detrimento del régimen de Kiev, y las condiciones para el inicio de las negociaciones serán diferentes. Quiero subrayar lo principal. La esencia de nuestra propuesta no es un alto el fuego temporal o una suspensión de las hostilidades, como quiere Occidente, por ejemplo, para recuperar pérdidas, rearmar al régimen de Kiev y prepararlo para una nueva ofensiva.
Repito, no se trata de congelar el conflicto, sino de su finalización definitiva. Y lo diré una vez más, tan pronto como en Kiev acepten este curso de los acontecimientos propuesto hoy, acepten la retirada completa de sus tropas de las regiones de DNR y LNR, Zaporilla y Jersón, y realmente comiencen este proceso, estamos listos para iniciar las negociaciones sin demora. Repito, nuestra posición de principio es un estatus neutral, no alineado y no nuclear para Ucrania, su desmilitarización y desnazificación. Más aún, con estos parámetros, todos en general estuvieron de acuerdo durante las negociaciones de Estambul en 2022. Allí también todo estaba claro respecto a la desmilitarización. Todo estaba escrito, la cantidad de esto, aquello, tanques, se acordó todo. Sin duda, deben estar plenamente garantizados los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos de habla rusa en Ucrania. Reconocidas las nuevas realidades territoriales, el estatus de Crimea, Sebastopol, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporilla como sujetos de la Federación Rusa. En el futuro, todos estos principios básicos deben ser fijados en forma de acuerdos internacionales fundamentales. Naturalmente, esto también implica la cancelación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. Creo que Rusia propone una opción que permitirá realmente poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, hacemos un llamado a dar vuelta a la trágica página de la historia. Aunque sea difícil y gradual, paso a paso, es necesario comenzar a restablecer las relaciones de confianza y buena vecindad entre Rusia y Ucrania, así como en toda Europa. Resolviendo la crisis ucraniana, nosotros, junto con nuestros socios de la CSTO y la OCS, que ya hoy están haciendo una contribución significativa en la búsqueda de vías para una resolución pacífica, así como con los estados occidentales, incluidos los europeos, estamos listos para el diálogo. Podríamos abordar la tarea fundamental de la que hablé al comienzo de mi discurso, a saber, la creación de un sistema indivisible de seguridad euroasiática que tenga en cuenta los intereses de todos los estados del continente, sin excepción. Por supuesto, un retorno literal a las propuestas en el ámbito de la seguridad que planteamos hace 25-15 años, o incluso hace 2 años, es imposible. Demasiadas cosas han sucedido. Las circunstancias han cambiado. Sin embargo, los principios básicos y lo más importante, el propio tema del diálogo, permanecen inalterados. Rusia es consciente de su responsabilidad por la estabilidad mundial y nuevamente confirma su disposición a dialogar con todos los países. Pero esto no debe ser una imitación del proceso de paz, con el objetivo de servir la voluntad egoísta de alguien, los intereses egoístas de alguien, sino una conversación seria y detallada sobre todo el complejo de cuestiones de seguridad mundial. Estimados colegas, estoy seguro de que todos ustedes entienden bien las tareas de gran envergadura que enfrenta Rusia, cuánto necesitamos hacer, incluyendo en el ámbito de la política exterior. Sinceramente, les deseo éxito en este arduo trabajo de garantizar la seguridad de Rusia, nuestros intereses nacionales, fortalecer la posición del país en el mundo, promover los procesos de integración y las relaciones bilaterales con nuestros socios. Por nuestra parte, la dirección del Estado seguirá brindando el apoyo necesario al cuerpo diplomático y a todos los que participan en la implementación de la política exterior de Rusia. Una vez más, gracias por su trabajo, por su paciencia y atención a lo que se ha dicho. Estoy seguro de que todo nos saldrá bien. Muchas gracias. Estimado Vladimir Vladimirovich, muchas gracias por la evaluación de nuestro trabajo. Nos esforzamos y la vida nos obliga a esforzarnos aún más. Continuaremos porque todos entienden que esto es necesario para el destino del país, de nuestro pueblo y en cierta medida para todo el mundo. Su encargo que acaba de exponer
detallando el concepto de seguridad euroasiática, lo cumpliremos de manera muy concreta junto con nuestros colegas de otros departamentos. Y en el contexto de construir un nuevo sistema de seguridad justo e indivisible, como usted dijo. Sobre los mismos principios, continuaremos resolviendo situaciones de crisis específicas, entre las cuales la crisis ucraniana tiene para nosotros una importancia prioritaria. Utilizaremos su nueva iniciativa en diversas situaciones, incluyendo nuestro trabajo en el marco de BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, con la República Popular China, con los países de América Latina y África. Estos países también han propuesto sus iniciativas, pero hasta ahora son ignoradas por quienes gobiernan Ucrania. Una vez más, gracias, seguiremos esforzándonos. Еще раз вам спасибо, будем стараться и дальше. Спасибо.